Buenos días, estamos aquí con un invitado especial, con el doctor Luis Fernando Suárez, abogado, jurista reconocido en nuestro medio, una persona importante con buenos criterios, yo creo que para nuestra ciudadanía. Vamos a hacer un podcast un poco informal, Luis Fernando. Encantado. Tus palabras iniciales, por favor. Bueno, muy buenos días con todos, mi querido Paulo, muchísimas gracias por la invitación. Sé de la importancia que tiene tu espacio y sobre todo la modalidad de podcast, que es mucho más informal, más relajado el asunto, entonces me gusta muchísimo, te agradezco la invitación y totalmente predispuesto a conversar de lo que tú propongas. Luis Fernando, ¿cómo así eso de la inclinación por las leyes? Bueno, yo me hice abogado de rebote, no fue así que yo nunca pensé. Yo siempre soñé con ser economista. Sí, inclusive en el colegio escogí había las especializaciones, ¿no? Claro, Había el químico, biólogo, sociales. Yo fui físico matemático, inclinado siempre al tema de la economía, y la física me gustaba bastante. Entonces di el examen de ingreso en la Universidad Católica en economía, aprobé y estuve un par de semestres, pero ya para empezar el tercero algo no me llenaba. Y me acuerdo que estábamos dando un examen ahí en la ciudad de Quito, en la Católica, y me levanté, entregué el examen en blanco y le dije al economista, Pozo, me acuerdo, vea, esto no es para mí. Pucha, ahí fue el relajo en el curso, no te vayas, Guaitambo, porque me decían Guaitambo ya, y me salí. Y el rato que salía, eran justo en el edificio antiguo de la Universidad Católica, la Facultad de Derecho y la Facultad de Economía eran juntas, apenas les separaba un corredor. Salí, boté la carrera, como se dice vulgarmente, y no sabía qué hacer de mi vida, y en cuestión de 10 minutos pasé, vi un rótulo ahí, se abren las inscripciones para Derecho, y me inscribí, y aquí estoy. Así que no fue un tema de... Dice que es bueno porque a veces... Y le apunté, ¿no? Dicen que los economistas no saben si son contadores o son economistas. No, pues por eso les dicen quicuyos, se sientan y no hay quien les saque después, ¿no? Luis Fernando, ¿influencia familiar algo? Nadie. Nadie en mi familia de comerciantes, todos, más bien apegados al tema mucho del comercio de los seguros. Sí, mi abuelo fue el primer broker de seguros de aquí de la ciudad hace muchísimos años, de la Unión, que hasta ahora es la empresa de seguros. Y no, yo fui el primer abogado. Entonces mi familia es, o estabas involucrados en los seguros, en el comercio o la docencia. Sí, un tío abuelo mío que es célebre profesor de años de inglés en el colegio Ambato, el teacher Suárez. Y no, yo fui el primer abogado de la familia. La relación con papá. Con mi padre. ¿Cómo ha sido llevar las leyes con tu padre? Tu padre es una persona que fue muy conocida aquí, ¿no? Sí, así es. Muchísimas gracias, mi querido Pablo. Él me influyó muchísimo en el tema de la economía, desde muy pelado. Él me traía mucha literatura del banco. Él fue 25 años vicepresidente del Banco del Pacífico, estuvo siempre en la banca, en el Citibank. O sea, por ahí entonces había la influencia para la economía. Había esa influencia, aunque nunca, créeme, mi papá me dijo, tienes que hacerte, pero yo le veía que se hacía mucha ilusión que yo me haga economista y continúe en la banca, como todo hijo, como todo padre, perdón. Pero más bien yo le agradezco a él muchísimo, porque la influencia que él me dio en el tema de la economía, de los números y todo eso me ha ayudado mucho en el derecho, ¿no? Porque a mí se me hace fácil el tema de los números, pese a que dice que los abogados son enemigos de los números, a mí se me hace muy fácil y me ha ayudado mucho. Yo creo que los abogados son buenos para las finanzas. Para el rato los honorarios, pero... Los médicos también, ¿no? La familia. Bueno, mi familia, un poquito, te voy a ser muy sincero, especial y un poco dura la vida en ese sentido. Porque hace 30 años yo perdí a mis hermanos y hace 4 perdí a mi madre en un accidente de tránsito. Menores, claro. Mi hermano Diego tenía 18, mi hermano Santiago 14. ¿Tú tenías? Yo estaba en Quito, yo estaba con 22. Entonces ahí cambió la vida radicalmente. ¿No? Durísimo. ¿Sobrellevar eso? Convertirse en hijo único de la noche a la mañana, o sea, no le recomiendo a nadie, ¿no? Porque ahí mi vida, inclusive profesional, plan de vida y todo eso,
que yo ya la tenía en Quito, yo ya trabajaba y todo el asunto, estaba un poquito avanzada ya la carrera de Derecho. Me tocó cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Porque mis padres estaban pasando una desgracia terrible aquí en Ambato, solos. Entonces egresé y regresé aquí a Ambato, ¿no? Y ahora, luego, bueno, con lo de mi madre que murió en la pandemia, nos quedamos con mi padre, los dos. Sí, vivimos juntos en una casa bastante independiente él, y ahí la vamos llevando, pero sí ha sido un poquito, bastante duro. ¿Y tu madre? Con mi madre una muy buena relación, con los dos, una buena relación. Yo aprendí mucho. Vemos unas bonitas fotos, ¿no? Familiares. Sí, ahí está justo una bonita niñez, juventud. Muy bonita. Hasta cuando muy bonita. Hecho un poco. Mucha influencia de mis abuelas. Muy de mis dos abuelas. Muy unidos. La familia muy unidos, ¿no? Bastante. La familia Suárez ha sido muy unida. Muy unida, somos un montón. Pero mis abuelas, al menos, pues sí, yo fui hijo, nieto, primer hijo y primer nieto de todos. Responsabilidad. Claro. Y yo pasé mucho tiempo con mis abuelas. Sí, y de mis abuelas, las dos me enseñaron mucho a trabajar, porque eran muy trabajadoras. Mi abuela materna, Olga, Chavica. Sí, mi abuela Chavica también con los disfraces, ¿no? Ahí en la muy conocida. Claro, entonces yo aprendí mucho porque me pasaba mucho tiempo con ellos, mis papás trabajando, pero yo aprendí mucho de ellas del valor del trabajo, ¿no? Y dale y ser persistente. Y bueno, con mis tíos, sobre todo los últimos de los 10, por el lado de Suárez, ¿no? Claro. Mi tío Paco, mi tío Fabián, mi tío Pablo, todos, pasaba con ellos muchísimo tiempo, ¿no? Muchos de ellos muchas aventuras, ¿no? dedicados al comercio, a las farmacias. Claro. En el tema de las farmacias ya muchísimos años y de distribución de productos de primera necesidad. No sé, recuerdo si el último Fabián, creo que también estaba en el banco, también trabajó en el banco. Él, verás, hace muchos años trabajó en el Filambanco, claro, sí, donde le conoce a la actual esposa, a mi tía Patricia, pero luego salieron y formaron una empresa que hasta ahora está ahí dando pelea, que es Prodelta, que es la distribuidora de productos de primera necesidad. Ellos son los dueños, ¿no? Una línea de Prodelta ya tiene muchos años también, ¿no? Muchos años, es una de las primeras empresas que yo constituí. Estoy hablando de hace 30 años. Masivo, ¿no? Producto de distribuidora de productos masivos. Tenía, bueno, ¿no? Duro, un mercado competitivo, pero bueno. De ahí, ¿cómo es el involucramiento a la cátedra? Porque tú eres ya maestro, profesor de muchos años también, ¿no? Ya apenas llegué muchas generaciones por ti. Muchísimas. Ahora ya estoy de docente de los hijos de mis alumnos. En ese punto, en ese nivel ya se llegó. He durado prácticamente 25 años desde que llegué de Quito. Sí, un poco más ya. A ver, ¿cómo se dio? Se dio a sí mismo, no porque yo busqué, sino por una delegación. Yo cuando llegué acá empecé a trabajar en la oficina jurídica de Ernesto Sevilla y Asociados. Y me acuerdo una tarde, le había llegado una invitación al Ernesto, que tengo una muy buena amistad con él, con su hijo, con Carlos, que es el que está encargado ahora de la oficina. Aprendí muchísimo ahí, 3 años pasé, aprendí mucho ahí. Y llegó una invitación de la Universidad Técnica de Ambato, de la Facultad de Auditoría, firmada por alguien que yo le tengo grata recordación y mucho agradecimiento, al Hernán Ortiz. Sí, a Hernán Ortiz. ¿Y ya se murió? Que ya murió, claro. Sí, padre de Paul Ortiz, pero él el eterno que manejaba la Facultad de Contabilidad y Auditoría, claro, de la Técnica. Claro. Y le habían invitado él a dar una conferencia, algo sobre el tema societario. Y él dijo, yo no puedo, ¿quieres ir vos? Y claro, me delegó. Y fui a dar esta charla en la Facultad de Contabilidad y Auditoría. Empecé a dar y me quedé 5 años en Contabilidad y Auditoría dando clases de la técnica, muchísimos años de ahí, en posgrados de la técnica también. Y pasé por todas las universidades y senté ya, eché ancla en la Católica ya 15 años, ¿no? 15 años. Que vamos dando. ¿No? ¿Y qué tal la juventud? ¿Cómo reacciona a mí el tema jurídico? En el estudio del derecho. Yo te digo una cosa. ¿Sí hay dedicación? ¿Sí hay esfuerzo? Sí. Porque ahora decimos que los jóvenes ya no les interesa. No, verás, ha habido generaciones. Te voy a ser muy sincero. Ha habido generaciones. Nunca yo no me voy a olvidar por ejemplo, de la primera generación de los abogados que salió de la Universidad de los Andes, que se empezó dando clases aquí donde los padres josefinos. Sí, ahí se empezó la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Yo entré de ayudante de cátedra de Alberto Moscoso ahí,
pero la primera generación brillante. Ya después pasé de las generaciones que nunca te olvidas, ¿no? A la primera generación de la católica, que tengo muy buenas relaciones y ahora ya colegas, inclusive de ahí. Y hay generaciones que me marcaron mucho, por ejemplo, la generación del Paulo, de tu hijo, sí, que está aquí con nosotros y ahora Paulo trabaja conmigo, que es para mí una tranquilidad única, ni se diga. Ya 9, 10 años por lo menos, Irán, Paulito, por lo menos. Una generación espectacular. Generaciones, ponte, muy estudiosas, ¿no? Muy estudiosas, la de Valle. Sí, peleadores, inconformes, exigentes, que eso me gusta, ¿no? Pero hay que decirlo, o sea, últimamente yo no sé qué sucede. Las últimas generaciones están viniendo bastante que me importistas. No les gusta la más mínimo sacrificio, todo muy fácil como tal, y eso me preocupa porque al final del día veo que no solo es en el derecho, sino en todas las profesiones, qué va a suceder más adelante, ¿no? Ha bajado el nivel. Tu hijo también tiene tu misma profesión, sí. ¿no? ¿Cómo es llevar esa dualidad ahí, difícil. Papá e hijo, y trabajan juntos también, ¿no? Difícil fue, ¿por qué? Bueno, la relación con Luis Francisco, con el oso, ha sido un poco especial. Luego de mi divorcio, sí, normalmente los hijos, es normal, nosotros que vemos en los juicios, ¿no? Queda la tenencia con la mamá y todo eso. Los hijos y los varones vamos a la mamá, ciegamente, ¿no? Uno piensa eso. Bueno, ya mi hija era mayor de edad, estaba fuera del país, ya era harina de otro costal, llamémosles así, y ya tenía ella su camino hecho, ya sabía que quería estudiar y todo eso. Justo ahí les estoy viendo a los dos de unas lindas fotos, ¿no? Sí, muchas gracias. Ella ya tenía su vida hecha, inclusive estaba en el extranjero. Pero ya cuando se dio el tema de mi divorcio, Luis Francisco me sorprendió. Él tenía 11, 12 años. Sí, fuimos a un viaje a Machu Picchu. Es una linda foto. Y decidió quedarse conmigo. Entonces con él yo terminé de criar el colegio, sí, y luego fue a la universidad y me tocó ser profesor de él también. Sí, una situación bastante especial, dura, difícil, pero había que saber manejarlo, ¿no? Y ahora trabaja con nosotros también ahí en la oficina. Importante, ¿no? Yo creo que uno como padre quiere tener a los pollitos al lado. Y si el hijo está rajado, uno, qué bonito, ¿no? Sí, es bonito porque es una triple responsabilidad, ¿no? Como jefe, como padre, como amigo, como consejero, o lo que quiera. Sí, hay que saber en qué momento te adaptas a la situación para poder decir lo correcto, ¿no? Sí, y si continúa viviendo conmigo, por ejemplo, el Luis Francisco, hemos tenido una vida de solterados, como le digo yo, ya muchísimo tiempo, ¿no? No, la vida es linda y ahora los muchachos tienen otra visión y uno tiene que ir adaptándose a los años o a la vida como viene. Si tendríamos que definir a papá, mamá, hijos, ¿cómo defines? En calificativo, para mí la familia es fundamental, y la familia, en el caso nuestro extendida, que con mis primos tenemos una excelente amistad y una excelente hermandad, pese a ser, somos 37 primos, por el lado de Suárez y por el lado de un número grande, ¿no? Uy, es enorme la familia. Es muy importante para todos sentir que contamos con el respaldo, ¿sí? A veces no nos vemos 2, 3 años, sí, porque viven algunos en el extranjero, pero cuando nos vienen sabemos que contamos con ellos. Tenemos la sana costumbre de reunirnos en Navidad, tipo por diciembre, enero. Tratamos de hacer una reunión el mayor número posible de primos, pero para mí la familia es fundamental. En cuanto a mi papá, catalogar a él no es difícil, es honestidad, ¿sí? Disciplina, muy disciplinado. Es una persona extremadamente disciplinada y eso me ha ayudado muchísimo, ¿sí? Y sobre todo honestidad y lealtad con las personas. De mi madre el tema del trabajo, ¿no? El tema del negocio, porque mi mamá toda la vida fue negociante. Tuvo almacenes de ropa, almacenes, un poco de cosas. Y repito una vez más, nunca me canso de decir esto, mis abuelas marcaron para mí mi destino de ser muy trabajador. Yo les vi a las dos, entonces para las dos a mí me han marcado muchísimo. Los hijos. Mis hijos, la razón de vivir. Y ahora que soy abuelo, peor.
Entonces es una cosa brutal, ¿no? El amor por hijos es incomparable, ¿no? O sea, eso es más allá de lo natural. Pero por los nietos, y ya te va a tocar, espero que te hagan rápido abuelo aquí los muchachos. Es un amor brutal, pero sin responsabilidad. Claro. Así que prepárate para malcriar a los nietos. Qué maravilloso, maravilloso dialogar contigo, porque tienes una facilidad para irte soltando y eso es bueno. ¿Cómo ves el país? Va a depender de mañana, te soy sincero. Depende de mañana. Mañana nos jugamos. Yo no quiero ser dramático ni nada por el estilo, pero si es que mañana no gana el sí, el Ecuador, las generaciones jóvenes, sí, de nuestros hijos, la van a tener muy, muy dura. Muy dura. Antes de eso, un pequeño paréntesis, nos estábamos pasando porque estábamos viendo una imagen de la gente que trabaja contigo. ¿Cómo defines a tu gente que trabaja? Mira, yo te voy a ser muy sincero. Es claro, un bonito ambiente de trabajo, la gente es buena. Me alegro escucharte esto. Y sobre todo de ti, ¿por qué? Porque eres padre de Paulo, que para mí ha sido fundamental, una piedra angular en lo que hemos construido este momento, ¿no? O sea, hace 20 y pico de años éramos 2 personas, ¿sí? en una oficina. Alex Sánchez, que era todólogo en la oficina, y quien habla, abrimos la oficina, ¿sí? Yo tenía un cliente hace 20 y pico de años, y le fuimos ahí, dando, y pronto fue creciendo el asunto, ¿sí? Hasta que llegó una generación primero de pasantes, y ahora son mis socios, ¿sí? Encabezados por Paulo, Valeria, ¿sí? Que de pronto despegaron. Yo no me equivoqué al echarles el ojo y a invitarles a colaborar, a trabajar conmigo. Y lo mejor de todo es que no solo es un equipo de trabajo, se ha convertido en una familia, porque estamos ahí pendientes del uno, del otro, no solo en cuestiones de trabajo. Hemos encontrado, creo yo, una metodología, no yo, sino entre todos, una metodología de trabajo en donde, inclusive hasta, y lo digo públicamente, inclusive hasta la parte económica muy justa, en donde todos participamos de todo, ¿sí? En el trabajo. Eso sí es justicia social. Totalmente, pese a que no son de izquierda, pero en cambio es motivacional, ¿no? Prestamos servicios profesionales especializados. ¿Qué tipo nomás de servicios? Mira, nosotros hemos formado un equipo multidisciplinario, que es muy bueno eso. Sí, empiezo con Pablo en el área penal y contenciosa administrativa, tiene muchísima experticia en eso, se apasiona de los casos, sí, me ayuda muchísimo con el tema de que yo le molesto siempre, que es una especie de gerente de todos los procesos, porque si bien se delega, quien responde al final del día, el Paulo responde de todos, y hay bastantes casos, gracias a Dios. Sí, luego, por ejemplo, tenemos a la Vale, que ella ha despertado una experticia muchísimo en el tema que es, yo no tuviera la paciencia que tiene muchas veces ella, el tema de escrituras. Sí, todo el tema notarial. Lidiar con los notarios, lidiar con los documentos. El municipio. Lidiar con el municipio. Eso es brutal. Y muchas veces veo, ¿no?, en el escritorio ahí llenito de papeles, así organizando la información. Escrituras llegan todavía escritas a mano, ¿no? Claro. ¿Cómo les lee? Yo no sé, pero la cuestión es que sacamos cosas bastante difíciles, y también me da mucha mano en los arbitrajes, ¿no?, que es otra área que nosotros trabajamos mucho. La Angelita, ella se encargaba todo de lo que es cobranzas, en el sentido del juicio, de la cobranza, y de ahí tenemos la ayuda también de Fernando Silva, que es de la nueva incorporación en la oficina, que ahí es el campo de ustedes, en cambio, porque él conjugó lo que yo hubiera querido, la contabilidad con el derecho. Es muy buen contador y se graduó de derecho y está aprendiendo. Entonces está trabajando con nosotros y nos está dando muchas manos en el tema de la contabilidad. El campo tributario es un campo que es algo que siempre hemos querido en la oficina. Exacto. Y en nuestro medio, aquí en Ambato, muy poco. Mira, lo que pasa es que completamos el círculo, ¿no? Porque el tema, muchas veces se nos quedaba por fuera el servicio tributario contable.
porque damos mucho servicio societario, contratación, laboral para muchas empresas aquí en Ambato, pero nos quedaba esa pata floja. Sí, pero con la incorporación de Fernando lo hemos suplantado eso, ¿no? Y luego está Luis Francisco, que es el encargado del tema de propiedad intelectual y de la parte que ahora se ha convertido brutal, que es de la administración de la oficina. Eso no nos enseñan en las universidades nunca, Claro. ni en contabilidad ni en derecho. Cómo montar y manejar una oficina, que no es fácil. Claro. O sea, tantos bemoles, tantas cosas, desde el permiso hasta la contabilidad, la declaración, la administración de toda la oficina. Oye, ¿qué es? Las relaciones complicado. públicas. El marketing. Sí, el marketing, claro. el fondo de gastos. Porque bueno, ya tienes ya tienes los especialistas, ya tienes los hombres de confianza, has sabido equilibrar con jóvenes, ¿no? Porque son Por jóvenes, supuesto, y todos exalumnos. son más jóvenes, exalumnos, pero también este otro tema del marketing profesional, ¿no? Para vender Es que tienes que moverte. Porque ahora necesitas eso también, pues. Si no te metes en eso, estamos perdidos. Y Luis Francisco nos ayuda mucho en eso, ¿no? Él tiene una maestría, un MBA. Él no hizo una maestría en Derecho, como lo hizo Paulo en Penal, en Argumentación Jurídica Valeria, en Procesal Angelita, sí, el Fernando es contador, sí, yo tengo algunas maestrías. Tengo dos en procesal. Procesal. ¿Civil? En civil, una en Derecho Económico Financiero y 2 maestrías en Procesal, pero nos faltaba alguien que administre el negocio, o sea, ya la parte interna de la firma, y claro, Francisco es clarísimo también, ¿no? Es fundamental. Claro. Hay muchos, como tú dices, muchas responsabilidades que hay que lidiar. Y te libran a uno de eso. Claro. Y me dejan lo que a mí me gusta, que es el tema del derecho, ¿no? Ya no estoy preocupado. Antes era así, era un caos. Pero ahora ya no, o sea, ya tenemos bastante organizado eso. Es una buena provisión de la oficina. Gracias a Dios, sí. Yo Seria, pienso que con profesionales comprometidos con el derecho, sí, con el servicio al cliente, no un afán a lo mejor solo de lucrar, ¿no? No, la honestidad primero. Yo pienso que hay una pirámide de valores que tenemos nosotros en la oficina, que se les ha inculcado a los muchachos y que se ha ido repitiendo, ¿no? Cada vez vienen, por ejemplo, pasantes de otras universidades a querer hacer prácticas con nosotros. Pero lo fundamental en el trabajo nuestro es la honestidad, decirle la verdad al cliente. Y unas instalaciones adecuadas también, ¿no? Pablo, gracias a Dios. Por favor, si es que hay como unas 2 palabras, ¿no? Hay tú que estás trabajando con Luis Fernando. No, bueno, aquí de voz en off. Nada, siempre bienvenido, Doc. Igualmente, qué bueno que se ha podido dar este espacio para poder conversar. Y lo que ha dicho es muy importante, ¿no? Siempre aquí en esta profesión vamos a necesitar de amigos, sobre todo, ¿sí? Y de gente comprometida. Y qué bueno que somos personas que nos conocemos ya un tiempo. Un saludo a todas las personas de la oficina que seguramente nos van a escuchar ya cuando salga al aire, igualmente de la universidad en sí. Y pues qué alegría tenerle aquí. Y algo importante también, que es parte del programa, ya usted lo dijo, importante el día de mañana, domingo, la opción que tiene el país de enrumbarse de mejor manera, ¿no? Cada quien tiene su criterio, su opinión. Sin embargo, yo creo que es importante darse cuenta de la realidad y del momento político que vivimos, social sobre todo, y tomar una buena decisión. Entonces, muchas gracias y continuemos, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Bueno, te robo un minuto. Claro, por supuesto. Sí, yo quiero públicamente felicitarte a ti y a tu señora por criar a 2 profesionales, 2 hijos de primera. Te soy muy sincero, con Paulo le conozco prácticamente desde los 18 años. Fue mi alumno hace muchísimos años, destacó toda la vida en la parte académica. Y lo digo, ¿no? Yo sé que a él no le gusta que diga, pero yo sí digo. El primer graduado de 10 en la Facultad de Derecho, que no es fácil, en la Católica, y tenerle conmigo trabajando a mi lado ya muchísimos años ha sido, repito una vez más, pilar fundamental, y les felicito porque eso es fruto del trabajo de ustedes. Bueno, yo te debo también que agradecer y sentirme orgulloso y sentirme contento que trabaje contigo. Fue una decisión personal de él. Es una persona honesta, correcta, leal, sincera, que te aprecia y te quiere mucho. Muchas gracias, igualmente. No, y te digo, como padre, ¿no? Es bonito porque tú sabes que el espacio de trabajo
siempre es importante, es donde pasamos las mejores horas de trabajo. Claro, las mejores horas laborales y la mejor parte de la vida. Gracias. Porque a veces ya llegamos a la casa a descansar, a dormir, a hacer alguna otra cosa, y es todo. Pero tú has sabido construir un bonito espacio de trabajo. Qué bueno. Y eso es bueno. Los muchachos se sienten bien, yo he podido ver algunas veces que he ido a la oficina, se sienten tranquilos, creo que ellos trabajan cuando deben trabajar, y eso es bueno, es una nueva metodología de trabajo, ¿no? Porque a veces creemos que tú estás trabajando más si estás presente y estás sentado ahí. No. Eso no garantiza el rendimiento. No. Pero cuando tú tienes que cumplir, tienes que hacerlo. Y eso yo creo que es bueno, una buena metodología de trabajo. Yo te agradezco y te felicito porque has sabido ensamblar con los jóvenes esta forma de trabajar. Y yo creo que tiene una buena proyección, una buena visión. Están en el edificio Clantur, están en el... todo ahí. Aquí no cuesta la tuya, vamos. Esa parte no me cuesta. No, a ver, nosotros estamos ubicados en las oficinas ya muchísimos años. Sí, en la calle Castillo 0458 y Sucre, es el edificio Clantur, al lado del IS. Ahí le ubica a todo el mundo frente al Parque Montalvo. Tercer piso. Sí, tercer piso. Tercer piso, estamos ahí a las órdenes, ¿no? Para los que busquen unos buenos abogados leales, éticos, con valores, que lo hacen del derecho una función social, versus y profesional, ya saben, donde Luis Fernando Suárez y asociados, ¿no? Ahora sí, avancemos al tema. Dime. ¿Tú crees que mañana se juega el país? Sí, en eso no tengo ninguna duda. Mira, el modelo de país, el modelo de sociedad que lamentablemente se instauró en Montecristi, sí, no da más. El país no da ni 3 ni 4 años más. No es verdad lo que muchos dicen, que la Constitución es para 300 años, es la mejor Constitución que tenemos y tenemos que seguir, que de gana vamos a gastar 80 millones de dólares, que no va a subsanar nada, que no va a cambiar nada. ¿Qué criterios? Eso es una lectura política y politiquera, parcializada, y que desconoce cómo realmente funciona una sociedad. Toda sociedad democrática de Occidente y también de Oriente necesita una hoja de ruta. Es como el corredor. ¿Sí? Uno cuando arranca un rally, si no tiene una hoja de ruta bien hecha, no avanzas ni 2 kilómetros, ya te diste contra la peña. Exactamente sucede eso con una constitución. Si no tienes una constitución bien hecha, en donde se abarque primero lo que sucede en el mundo, es decir, sea realista con lo que sucede en el mundo. Segundo, donde se incluya a todos, ¿sí? Absolutamente a todos, a ricos, a pobres, a blancos, a negros, ¿sí? Y segundo, las reglas del juego, ¿sí? Sean pocas pero bien claras. Las mejores constituciones del mundo, la norteamericana, casi 500 artículos, 444 artículos tienen, más las disposiciones transitorias, casi llegan a las 500. ¿De qué nos ha servido un libro de este porte? Yo veo que hay sectores sociales, sectores indígenas, sectores radicales como el correísmo, que defienden el tema de los derechos. ¿Cómo le ves tú ese tema? Una hipocresía y un cinismo bárbaro, porque durante la época del correísmo se violaron derechos sin miedo. Con la misma constitución. Con la misma constitución se violaron derechos, por ejemplo, en el tema de la protesta social, ¿sí? En el tema de la minería ilegal, se dio concesiones mineras, se explotó el Yasuní, de eso parece que no se acuerdan, ¿sí? Hubo persecución, se metían hasta adolescentes, se metieron presos, ¿no? Los 10 de Luluncoto, todas las cosas que pasaron, se desapareció a algunas personas también, ¿no? Que ahora se olvidan, ¿no? Quinto Pazmiño, ¿dónde está toda esa gente? Valdivieso, ¿dónde está la defensa de los derechos humanos? Si fueron los primeros en violentarlos. Entonces, eso me parece a mí, esta Constitución de Montecristi es cínica, hipócrita y muy mal hecha. Más que todo de quienes defienden, yo diría. Y es que ellos fueron los que propusieron, ni siquiera ellos, porque les dieron haciendo la Constitución. La Constitución, técnicamente, la hicieron entre 4 personas. 3 españoles y Alexis Mera encerrado en su oficina, ¿no? ¿Tú crees que el famoso derecho a la resistencia, que dicen que es una garantía constitucional, está bien interpretado, bien enfocado? Porque ahora creemos que el derecho a la resistencia le da a usted la capacidad
de destruir la obra pública, destruir la obra privada, someter a la gente, prohibir que trabajen, que no puedan comer. Mira, les voy a decir algo, y a estos queridos amigos, les molesta cuando se les habla con fundamento, ¿no? El derecho a la resistencia es una creación norteamericana. No es ni de Che Guevara, ni de Maduro, ni de Chávez, ni de lo que ellos son idólatras, ¿no? Si Hamilton, en su obra El Federalista, establece claramente que es derecho y obligación del pueblo resistirse a la autoridad ilegítimamente constituida, pero conforme a la ley. ¿Qué quiere decir? Que tenemos derecho a resistirnos ante una autoridad despótica, tenemos derecho, pero yo no me puedo saltar la ley que regula ese derecho. Y sobre todo yo no puedo irme en contra de los derechos de los demás. Benito Juárez decía, ¿no? El derecho ajeno es la paz, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y mis derechos empiezan donde terminan los tuyos. Eso es lo que no entendemos aquí. Aquí se cree que tenemos una constitución que solo nos da derechos y no nos da obligaciones, ¿no? Por eso es que muchos sectores dicen que esta constitución no puede retroceder en el tema de derechos, ¿no? Realmente no tienen idea y porque no conocen el tema del derecho constitucional. Mira, por ejemplo, yo escuchaba esta desesperación, ¿no? Que va a desaparecer, por ejemplo, el tema de las garantías constitucionales, ¿sí? Eso no puede, porque el Ecuador es signatario de tratados internacionales que establecen las garantías constitucionales. Por lo tanto, no podemos nosotros violar el Pacto de San José, Belén do Paraná, la Carta de las Naciones Unidas, no podemos violarla, pues. Entonces tenemos un marco al cual se hablan muchas barbaridades. Se dice que ya se va a privatizar la salud, la educación, que la seguridad también se va a privatizar. Que no se va a declarar dictador. ¿Tú crees que sigamos eso? No, eso es una torpeza. O sea, la gente que habla esto es realmente desesperante. Mira, yo he tenido desesperante por el nivel de ignorancia, ¿no? En el sentido de que tratan, en función de su desesperación, sembrar el miedo, ¿sí? Y tratar de imponer el miedo en función de ¿qué? De la realidad, de lo que disponen las normas y de la certeza jurídica. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el tema de la educación pública. Escuchaba por ahí a un señor que decía, es que va a desaparecer la educación pública. No puede desaparecer la educación pública. Toda la vida. Y va a seguir habiendo, ¿por qué? Porque primero, ni todas las iniciativas privadas que pueda tener el Ecuador va a alcanzar para solventar la demanda de educación pública. Segundo, el Ecuador es signatario de gran cantidad de tratados internacionales. Tercero, al Ecuador le han condenado sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no garantizar ese derecho público. Entonces, la educación pública como tal es vital en un Estado, ¿sí? Ni en los países más capitalistas, llamémoslo así, del mundo, Estados Unidos, la educación secundaria en un 80% es pública. No, y aquí hay que decirle a los jóvenes, la educación laica o pública siempre ha sido gratuita. Siempre ha sido gratuita. Yo estudié escuela, colegio, universidad pública. Lo que pasa es que la calidad ha ido disminuyendo, pero toda la vida, no es que aquí se inventaron hace 10, 15 años la educación gratuita, la salud gratuita, siempre fue gratuita. Lo que nosotros tenemos que pedir, exigir es que mejore la calidad de la educación, de la salud, de la seguridad y de todos estos aspectos. Luis Fernando, una pregunta. Claro. ¿Cuánto ha incidido la prisión preventiva, que es una de las garantías constitucionales? Dice que lo último que se puede hacer a un PPL o a un procesado es meterle preso. Y dan una serie de medidas alternativas. ¿Cuánto ha incidido eso para que aquellos que están condenados por concusión, por enriquecimiento ilícito, por testaferrismo, por drogas, no estén presos? Bien, el artículo 77 de la Constitución establece que la prisión preventiva, el juez prácticamente interpretará como medida de última ratio, es decir, de último recurso, la aplicación de la prisión preventiva. ¿Qué ha pasado con eso? Sí, ha pasado que los jueces, en base de esa disposición constitucional, interpreten cosas bárbaras como aquella persona que le encuentran cometiendo delito flagrante. Si esa persona es vinculada a un grupo, a un género, ¿sí? Va donde el juez por terceros intermediarios de ver plata o plomo, ¿sí?
Como él tiene el as bajo la manga de la prisión preventiva, es última ratio, nunca dicta la prisión preventiva. Por lo tanto, tenemos en este momento la gran cantidad de delincuentes que cometen execrables delitos y les dice, venga cada 15 días a firmarlo, o en el mejor de los casos, póngale grillete a una persona que mató 8 o 9 en un pueblito de la costa. Entonces, pero lo más grave es lo del artículo 66. Sí, eso discutíamos ayer con una persona que me decía, es que en ninguna parte de la Constitución dice que los delincuentes, ¿sí?, o los PPLs tienen más derechos que los ciudadanos. A ver, uno coge el texto constitucional y dice, artículo 66, personas de atención prioritaria. Estamos los detenidos, están los detenidos. Entonces, si yo estoy haciendo la cola en el banco, ¿sí?, y viene por acá el fito, tiene que pasarme, nomás va a ser atendido de mejor manera. Al hospital, que vas de mal. Al hospital, tiene derecho a que se le rebajen los impuestos, que le paguen menos impuestos en los municipios. ¿Cómo puedes ponerle voz a los delincuentes, personas de atención prioritaria, si fueron ellos los que violentaron derechos de personas de bien? Luis Fernando, para aprovechar tu presencia, las bases, la prohibición sobre las bases, ¿qué criterio tienes? ¿Es verdad lo que dicen? ¿Qué vamos a entregar a los gringos las bases? El país vamos a perder la soberanía. ¿Acaso la soberanía no está perdida ahora que está en manos el país está secuestrado por los GDOs? ¿Sí? Necesitamos ayuda. Los militares y nuestra policía, que hacen un gran trabajo, ¿sí?, este reto están sobrepasados, no avanzan. Entonces necesitamos, y no estamos diciendo que van a venir los gringos a tirar bala como que fuera el lejano oeste y nada por el estilo. Primero, si es que se levanta esa prohibición constitucional, que espero así sea, vamos a tener la posibilidad de que cualquier país, ahí no dice pues en la reforma, solo bases estadounidenses, no, cualquier país puede darnos una mano en el tema de, por ejemplo, colaboración de inteligencia. Es que eso es las circunstancias actuales obligan. Exacto. Ahí la doble moral de esta gente. ¿Sabías que Páez denuncia que en Venezuela hay bases militares de Irán? Que en Bolivia hay bases militares de Venezuela. Tienen fábrica de drones los iraníes en Venezuela. Venezuela tiene bases militares en Bolivia. Que en Nicaragua hay bases militares de Rusia. Claro. Eso cuarta doble moral. Cinismo. Vamos a otro tema. Claro. La asignación de recursos en el presupuesto general del Estado para el tema de la promoción partidista, para crear nuevos líderes, para que los partidos políticos puedan desarrollar. ¿Qué criterio tienes? A ver, es interesante la pregunta y por qué hay que votar sí. A ver, un partido político racional en este país tiene dos fuentes de ingreso, ¿sí? El gasto electoral y el fondo partidario. El gasto electoral, los movimientos políticos, ¿sí?, no ven un dólar. ¿Por qué? Porque la propaganda electoral paga directamente el presupuesto general del Estado a través del CNE al medio de comunicación. Cuando les pagan, porque también están ya 4 años atrasados de eso. Pero en cambio la otra es el fondo partidario, en donde les entregan directamente dinero, ¿sí?, a la cúpula del partido para la supuesta capacitación. El día domingo anterior estaba en otro programa interesante y le preguntaba al director de este partido, le decía, oiga, de eso, ¿cuánto le llevó a usted para hacer capacitación? 0. Eso es una mentira. Entonces, ¿qué pasa? Pues tienes 150 entre movimientos y partidos políticos en el Ecuador, al cual el Estado tiene que darle dinero. Un poco más, creo que son. Sí. Y que asoman 50, más. Creo que son 8 partidos políticos y creo que son 270 aquí movimientos la norma, que asoman solo en épocas de elecciones. Claro, aquí tienes posibilidad de crear movimientos políticos parroquiales. Hay que cambiar eso. Y todos tienes que darles plata. Muy bien, Luis Fernando. Vamos avanzando. Otro tema. Hoy tenemos 151 asambleístas. Y según la norma constitucional, cada 400,000 habitantes hay que ir incrementando uno más. Nosotros, Tungurahua, tenemos 5 asambleístas ahora. ¿Cómo tú miras este tema? Verás, esta pregunta sí es un poco especial, porque desde mi punto de vista tiene que ir atado a otra cosa. Si bien es necesario por tema netamente de costo,
No puede ser que anualmente nos cueste $60 millones la asamblea, que hay personas que se dedican a comprar bisutería, a estar discutiendo o algo por el estilo, cosas sin sentido que no sirven o no van, sí, pero hay un problema. Yo me llevo más por la calidad que por la cantidad, sí. No sacamos nada si tenemos una asamblea de 10 asambleístas o de 200 asambleístas, si la calidad sigue siendo pésima. Hay que reducir, pero no solo reducir, sino elevar el nivel de exigencia de requisitos. Y eso se lo puede hacer solo en la Constitución. Yo te digo, Luis Fernando, Tungurahua tiene ahora 5 asambleístas. ¿A cuántos conocemos? Realmente ha ido gente versada en derecho, gente que tenga experiencia, que tenga conocimiento. Esos son los mayores problemas. Mira, yo te digo por la experiencia que tuve en la asamblea, sí, cuando estuve ahí con Fernando Callejas. Mira, si tú no tienes un bagaje de conocimientos académicos, profesionales, de experiencia de vida, o sea, lo que no da la universidad, sino da muchas veces la vida, pasas desapercibido, eres un cenicero más ahí, no puedes aportar. Entonces, si es que tú no pones requisitos, en donde, por ejemplo, la edad debería ser por lo menos 35 años, 35 años para que tengas por lo menos, no solo puede ser un ratón de biblioteca, pero también tener experiencia de vida, haber trabajado y todo eso. Puedes y con una formación profesional. Ojalá quisiéramos que muchos sean abogados. Imagínate, aquí necesitas más requisitos, con el debido respeto de lo que voy a decir. Más requisitos exige a alguien para ser guardia de seguridad que para ser asambleísta. Vamos a la Asamblea Constituyente. ¿Qué criterio tienes? ¿Es verdad lo que dicen? Sobre que con eso tampoco vamos a solucionar nada. A ver, el Ecuador ha tenido 21 constituciones. Sí. ¿El Ecuador ha ido mejorando desde que empezamos, desde 1830? Sí, no podemos decir que no, ha ido mejorando, pero hemos tenido baches institucionales también. Sí, a ver, hemos tenido constituciones importantes en el país, la del 45, la del 67, la del 78, han sido constituciones muy importantes. La del 98, que instauró el tema del régimen de garantías constitucionales, ¿sí? No fue la del 2008, fue la del 98 que estableció el tema del amparo constitucional, habeas data y demás. Pero bueno, y eso es importante que la gente sepa, es que porque aquí se cree que no les gusta. En 2008 se descubrió el tema de las garantías constitucionales. Por poco y descubrieron América con el 2008, ¿no? Entonces cuando uno le dice eso se mueren de iras y le acaban a uno en las redes sociales, pero no me importa qué decir. Pues. Entonces, ¿qué sucede? No me garantiza completamente. ¿Por qué? Porque quien hace la Constitución, quien le lleva a la práctica la Constitución, somos los seres humanos, la sociedad. Así es. Sí, pero sí necesitas de una hoja de ruta que por lo menos te guíe. Y ahí viene mi preocupación. Sí, que para mí es lo fundamental aquí. ¿Quiénes van a ir a la Asamblea Constituyente? Eso es fundamental. Y que se construya un texto constitucional ecuatoriano para la realidad ecuatoriana y para la realidad mundial. No que nos importen un modelito novelero que vemos que ha sido un fracaso. No es que va a durar 300 años, ¿no? Porque todo va cambiando y la vida es dinámica. Otro nivel de ignorancia, ¿no? Es que hay países que han tenido una sola constitución en la vida. Claro, los Estados Unidos, pero ha tenido 23 enmiendas. Claro. 23 enmiendas. Francia ha tenido como 9 constituciones. Bueno, y también hay que decir a la gente, ¿no? Porque aquí también se trata de vender un poco de cosas que no vienen al caso. No es que vamos a solucionar las cosas, tú ya lo has dicho. ¿Quiénes vamos a aplicar la ley, la norma constitucional, las leyes? Somos simples mortales, pues, ¿no? Y lastimosamente somos imperfectos. Que como sociedad nos falta mucho por hacer, mucho por ser los cumplidores de la ley. No solo decir yo tengo derechos, y es que la Constitución me garantiza esto, el derecho a la resistencia, el derecho a la huelga. También tenemos obligaciones. Mientras no aceptemos eso, difícilmente vamos a cambiar. Porque la gente cree que con la nueva Constitución todo va a cambiar. No es así, pues, ¿no? Para eso necesitas un cambio cultural. Un cambio cultural, y el cambio cultural lo llegas a tener únicamente a través de la cultura, la educación. Yo sí quisiera, Luis Fernando, que ojalá los partidos políticos vean perfiles como el tuyo y de otros profesionales que aquí en Ambato y Tungurahua sí los hay, gente con experiencia, con capacidad, que valoren. Creo que como tú dices, es muy posible que vayamos a una constituyente, de ahí vamos a elegir los constituyentes. Sí.
que vaya gente con capacidad, con honestidad, con valores, y que vayamos a hacer una constitución, no para 300 años, pero sí una constitución que nos permita enrubarnos en el progreso y el desarrollo, que es lo que finalmente queremos. No, yo te agradezco. Sí es necesario, yo recalco y estoy totalmente de acuerdo contigo, que depende de la calidad de gente que vaya a la constituyente, ¿no? Ahí la responsabilidad de los partidos políticos, en este caso de los mayoritarios, ¿sí? De poner personas que realmente valgan la pena. O sea, si vamos a poner ahí una tarea de levantamanos que no tienen criterio, estamos complicados, ¿sí? Y depende, ¿por qué? Porque aquí, repito una vez más, y es importante que la gente sepa esto, no es que estamos eligiendo al alcalde, al prefecto, a la asamblea, estamos eligiendo a personas que nos van a dar una hoja de ruta para los próximos 25 o 30 años, ¿sí? Entonces debemos hacer una elección, primero una selección por parte de los movimientos y partidos políticos adecuada, y en segundo lugar, el trabajo, ¿sí? Debe ser el adecuado. Tenemos una ventaja. ¿Cuál es la ventaja de todos nosotros? Que a diferencia de la Constitución del 2008, ¿sí? Hoy la constituyente estará en este aparatito. Estaremos todos los santos días vigilantes. La tecnología ayuda. Exacto. En la del 2008, a duras penas, te acordarás, había la señal esta de Ecuador TV, que pasaban ahí en una cadena nacional infinita y no veíamos nada. Y hay que decirle a la gente, ¿no? No es como dicen, es que aquí Noboa se va a declarar dictador, se va a aprobar la Constitución. No, hay que decirle a la gente que quienes aprueban la Constitución, quién van a aprobar mañana esas reformas de la Constitución, y si hay o no constituyen, somos nosotros, ¿no? Y inclusive el texto de la nueva Constitución aprueba el pueblo ecuatoriano. Así es. Porque tenemos que ir a una nueva consulta. Entonces nosotros decidiremos. A ver, vamos a decidir mañana si vamos o no a una constituyente. ¿Para qué es eso? Consulta popular. ¿Quién decide? Nosotros. Luego, otra elección. ¿Para qué? Para elegir a los constituyentes. ¿Quiénes van a elegir? ¿Quiénes van? Nosotros. Y por último, si ya sale el texto de la nueva Constitución, ¿sí? ¿Quiénes van a elegir? ¿Quiénes vamos a elegir? Si es que vamos con un nuevo texto o nos quedamos con el anterior, somos nosotros. Aquí el presidente Noboa, quienes digan eso que es dictador, que ya me dijeron que ya tenía hasta hecha la Constitución, que había hecho que el ChatGPT, que esto, que el otro, me parece... No, dice que no, una Constitución de 198 artículos no sirve. No, que como que ya sabe, ya sabe. Yo creo que hay que decirle a la gente que tome las cosas con más tranquilidad, que se entere, que lea, que averigüe, que no se confíe en lo que dice, ¿no? Así es. Aspirar que a esta nueva constituyente, que yo creo que si se va a dar, vaya gente calificada, gente con valores, gente con conocimiento como tú. Desearte muchos éxitos. Ojalá los partidos políticos se puedan fijar en personas como tú y otros profesionales que hay aquí en Ambato Jurado, muy capaz que van a hacer una importante entrega y aporte para hacer una nueva constitución. Ojalá, como tú decías, para unos 20, 25 años, y el Ecuador pueda enrumbarse en el camino del progreso, que es lo que queremos, ¿no? Así es, que haya paz, tranquilidad, seguridad, ¿sí? Que podamos trabajar en santa paz, que el tema del narcoterrorismo sea frenado a tiempo, si ya no estamos o estamos a rumbo de ser un narcoestado, eso es fundamental y necesitamos un instrumento jurídico adecuado a la realidad. Y esa es la Constitución, y gracias por tus palabras. Aquí no vamos a pedir que haya apagones, que no haya actas, que no haya documentos que respalden eso. No, eso tenemos que exigir, que todo sea transparente, sea honesto, y que el pueblo ecuatoriano sea el que decida. Luis Fernando, yo te quiero agradecer por la gentileza que has tenido. Tus palabras finales para los ecuatorianos. No, primero a ustedes, agradecerles a ti, a Paulito, a toda la familia, por este espacio que realmente ha sido muy cómodo, en el sentido de que es distinto. Tengo la suerte de que me invitan a algunas entrevistas y esta forma de llevar la entrevista realmente a uno le motiva, porque es bastante relajada y me parece interesantísimo. Gracias, felicitarte por el espacio, ¿sí? Y bueno, el día de mañana, así, de frente, ¿no? Hay que ir a votar con fe, votar por el sí, y seguro va a tener nuevos días para el Ecuador, pero tenemos que comprometernos. Si no nos comprometemos, realmente estamos complicados. No esperemos que alguien nos resuelva los problemas, uno mismo tiene que meterse. Y los ecuatorianos tenemos que estar predispuestos siempre a los cambios. No podemos quedarnos estancados y decir, no vale, no vamos a cambiar nada, no sirve de nada, vamos a gastar. Ya la decisión del presidente, que fue elegido democráticamente, está tomada. Mañana tenemos que ir por el referéndum y consulta popular, y lo que el pueblo ecuatoriano decida, se lo hará.